Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con el contenido temático número 11 de la unidad 2. En esta clase vamos a estar trabajando con los tipos de textos. Aquí la introducción básicamente nos menciona que ya aprendimos qué es un texto, ya aprendimos qué es leer. Ahora, ya que identificamos este medio de comunicación, vamos a ver las diferentes maneras o cómo se clasifican estos textos. Debido a la diversidad de formatos, temas, extensiones y funciones, se han clasificado los textos, ya sea según su intención comunicativa, la más común entre los estudiosos de la lengua. Los especialistas explican que quien emite un mensaje adecúa su mensaje a la situación comunicativa específica y lo cambia según la situación también lo hace. No es lo mismo escribir una carta a un amigo por su cumpleaños a escribir un correo a tu profesor. Igual aquí hay un pequeñito, una pequeña imagen en las que podemos... A ver, dejen ordenar un poquito el pensamiento. Estos no son necesariamente los tipos de textos, pero son clasificaciones grandes donde abarcamos los tipos de textos. Entonces, cuando estén un poco perdidos para identificarlos, apóyense en esta imagen, que es como la base de lo que va a partir a continuación. Ahora, tipos de textos según su intencionalidad, que son los que están aquí arribita. El primero es narrativo. Relatan hechos que suceden a personajes, por ejemplo, novelas, cuentos o noticias. Ahora, aquí por ejemplo puede llamar un poco la atención que digan noticias con novelas y cuentos. Cuando pensamos en algo que le sucede a personajes, algunas veces como que nos quedamos en la ficción. Así de, pues yo leí El Principito, yo leí un cuento, yo leí esta novela. Ay, perdón. Pero las noticias también narran cosas que suceden a personas. O sea, así como, miren, en la calle tal de Aguascalientes hubo un accidente de tal señor, bla, bla, bla. Eso estás haciendo una narración sobre un personaje. En este caso es una narración real sobre un personaje real, pero sigue siendo un texto narrativo. Siguiente tipo, expositivos. Explican de forma objetiva los hechos. Por ejemplo, libros de textos, artículos de divulgación científica o enciclopedias. Expositivos, como lo dice su nombre, es como de exposición. Quieres tú tener información y presentársela a las personas, a las comunidades en general, como al mundo. Entonces, sí, yo tengo esta información, se las presento. Y otra palabra clave que dice aquí es de forma objetiva. La objetividad es cuando nosotros nos quitamos de encima nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestros principios y prejuicios y simplemente presentamos la información cruda como es en el buen sentido. De que no la vamos a manipular, no la vamos a presentar así como una mejor y otra peor porque esta me cae bien y esta no. O sea, no va así, es información así como va porque pues es información. No la vamos a convertir como tal en un mensaje propio. Luego el siguiente, descriptivo. Dan cuenta de cómo son los objetos, personas, lugares, animales o sentimientos. Por ejemplo, las guías de viaje, diarios o algunas adivinanzas. Descriptivos, de nuevo, como dice su nombre, se construyen al describir. ¿Qué es la descripción? Pues enumerar las características que tiene algo. Decir cómo es, de qué está compuesto, cómo se comporta, etc. Y pues podemos describir lo que sea físico, sea abstracto. Por ejemplo, las adivinanzas, que es una descripción abstracta en la que buscamos que las personas lleguen a una conclusión predeterminada. El punto aquí es que si ven que en algún texto nos empiezan a enumerar características de algo, alguien o lo que sea, estamos trabajando con un texto descriptivo. Luego, argumentativo. En este se definen ideas o se expresan opiniones. Por ejemplo, las críticas de prensa. Aquí es donde sí entran las opiniones. Luego vamos a ver más adelante qué es tal cual argumentar. De hecho, en una materia la van a abarcar así como mucho en su totalidad. Pero aquí es cuando nosotros sí expresamos en lo que creemos, lo que opinamos, lo que pensamos, etc. Y aquí, un pequeño globito de información. Los textos discontinuos son aquellos textos organizados de forma no secuencial, como esquemas, las gráficas, aquí no sé por qué se ha escrito estadísticas, pero las gráficas estadísticas, los anuncios, entre otros.
Discontinuo quiere decir que no está como todo de corridito, sino que es como un texto compuesto de diferentes componentes que podemos tener así como texto por aquí, texto por acá, como un anuncio. En un anuncio no es así como un párrafo informado, sino que para la atracción visual, los diseñadores de los anuncios los acomodan de cierta manera que sí nos dan la información, pero no es un texto así seguidito. Ahora continuamos. ¿Qué es un texto? Un texto es cualquier manifestación verbal y completa que se produce con el fin de comunicar algo en una situación concreta. Igual, esto ya lo vimos en la lección pasada, lo abarcamos bastante bien. Pero aquí vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplos de texto. Los escritos de literatura, las redacciones, los diálogos, conversaciones y las canciones. Igual, este segmentito de aquí es el cual de la diapositiva que vimos la semana pasada, pero aquí traten de pensar cada uno. O sea, los escritos de literatura, ¿en cuál encajarían de los de aquí arriba? Por ejemplo, un escrito de literatura casi siempre se suele relacionar con las novelas, con historias, cosas del estilo. Entonces, por ejemplo, escritos de literatura serían textos narrativos. Y así, con las redacciones, diálogos, conversaciones, traten de hacer un pequeño mini ejercicio de pensar, por ejemplo, las canciones, ¿dónde quedarían en este esquema de 5 tipos diferentes de texto? 4, perdón. O si no ven que encaja mucho, puede ser aquí. Bueno, estamos rodeos de texto, es lo mismo que vimos la semana pasada. Y aquí está la fuente que la pueden consultar si gustan. Bueno, ya vimos estos tipos de texto así como a gran escala. Ya tenemos definido que es un texto desde la semana anterior. Aquí nada más así como un pequeño recordatorio. Ahora vamos a trabajar con esa información y vamos a explorarla un poquito más. Entonces, aquí les dejo un videito de 4 minutos y medio. Está cortito. No como los de la semana pasada, que hubo unos como hasta de 20 minutos. Este se lo echan rápido. Y esta va a ser la actividad de esta lección. Escribe lo que se te pida. Cuida que se entienda lo que quieres expresar y ten cuidado con la ortografía. Como siempre, ya saben, ya les expliqué la importancia de la ortografía también. Elabora un mapa conceptual o cuadro sinóptico de los tipos de texto. Igual recuerden que si no se acuerdan que es un mapa conceptual o un cuadro sinóptico, así como exactamente, en una lección anterior lo vimos, pueden consultar esa presentación y ahí lo pueden ver más definidamente. Bueno, sobre los tipos de texto, sus características y sus funciones. Sé claro y breve. O sea, no me pongan así como un párrafo de cada uno, sino como que me digan así en una frasecita, 2 oraciones o en unos renglones breves qué es y de qué sirve. Con eso está excelente. Y el punto 2. Una vez hayas organizado los tipos de texto en el diagrama, es momento de elaborar un texto de extensión libre, pero mayor a 80 palabras, de algún tema de tu interés. Puedes tomar alguna relacionada con la pandemia, el arte, la naturaleza, lo que sea. Estos ejemplos son como nomás por decir algo. Ustedes lo pueden hacer de lo que quieran y de la extensión que quieran. Ponemos, si quieren, es una oportunidad de dejarme conocer un poco más de ustedes. Y pues es muy libre, o sea, se pueden extender hasta lo que quieran, del tema que ustedes gusten. Sí les pido un mínimo porque pues tengo que revisar que más o menos entendemos cómo se componen esos textos, o si no lo entendemos, pues ver dónde yo tengo que reforzar más. Pero ustedes dense, tienen total libertad, tómenselo como una expresión. Entonces llévensela tranquilo y en teoría va a estar todo bien. Y bueno, por esta lección sería todo. Ahorita en unos minutos les subo el video tutorial de la lección 12, que vamos a trabajar un poquito más de cosas. Entonces los veo ahorita en el siguiente video.